Padre, venimos delante de ti en esta mañana tan agradecidos que nos das el privilegio de poder adorarte. Y donde quiera que estamos en este mundo, te pedimos que tú nos permitas adorarte a ti, porque tú eres el único digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la honra. Tú eres la razón por la cual vivimos. Tú eres la razón por la cual podemos continuar aún en medio de las pruebas, en medio de las pandemias, en medio de las tormentas. Tú eres la razón por la cual podemos alabar y podemos vivir. Entonces te agradecemos tanto por la vida eterna que nos has dado, pero en especial por la vida abundante que nos das aquí en la tierra. Te amamos y te alabamos en esta mañana. Amén. Mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. Te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré. Nosotros alabamos tu nombre, Señor, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada día de nuestras vidas, porque tú eres aquel que es digno de toda nuestra alabanza. A veces, Señor, en tanto ruido, en tanta actividad, en tantas presiones, tanto trabajo, nos olvidamos de que simplemente anhelas de que nosotros lleguemos y que nos sentemos a tus pies para escuchar tu voz. Y es lo que anhelamos hacer hoy, escuchar tu dulce voz y alabarte a ti, Señor. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, picaría
escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Yo sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada, Señor, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más,
Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube, acá yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que vive, que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria, poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea Lloraba mucho yo, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos.
y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra para siempre. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que está creado debajo del cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En estos breves versículos de la palabra de Dios, particularmente estamos hablando de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 12. Nos dice la palabra de Dios que Jesús, aquella luz verdadera, había venido aquí a este mundo para poder alumbrar con su luz, traer a los hombres de las tinieblas a la luz admirable. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió, no lo conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. En la palabra de Dios, si ustedes recordarán, en Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6, que es lo que vimos la semana pasada, hablamos acerca del Señor Jesucristo llegando a Nazaret. Él nació en Belén, pero fue conocido como Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Y Jesús de Nazaret regresa entonces a su pueblo, se mete a la sinagoga, empieza a hablar, hace milagros y la gente no sabe qué hacer con Jesús. Muchos de ellos lo rechazan. Y ahora, para nuestra sorpresa, en Marcos capítulo 6, la siguiente sección, versículo del 7 al 13, vamos a ver que estos 12 discípulos que el Señor había escogido, 12 discípulos, 12 apóstoles, apóstol queriendo decir enviado, estos 12 enviados que el Señor Jesucristo ahora va a entrenar para que a través de 12 personas Él va a transformar el mundo, 12 que en realidad terminan siendo 11, bueno, y 11 que en realidad después con Pablo terminan siendo 12.
Mis hermanos, es algo extraordinario. Jesucristo, nuestro Señor, que fue rechazado, ahora envía a los suyos, porque hay un mundo allá afuera, hay un mundo que está en necesidad. Dios nos envía a un mundo en necesidad. Eso es lo que vamos a estar observando el día de hoy en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, en donde nos dice la Escritura lo siguiente. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis a una casa, posad ahí en ella hasta que salgáis de ese lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudir el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amado Señor, ayúdanos a entender la realidad de que en este mundo hay personas que están muriendo sin Cristo. Especialmente ante la pandemia que estamos viviendo, ayúdanos a hacer conciencia y a vivir realmente a la luz de esto, Señor. Tratar de llevar el mensaje de arrepentimiento a personas que necesitan ser reconciliadas contigo. Ayúdanos a comprender tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para esto de enviados a un mundo, necesitamos comprender entonces que la primera parte fue que el Padre envió al Hijo. De hecho, eso viene en los credos apostólicos, ¿verdad? El Señor Jesucristo descendió del Padre. Descendió para llevarnos de regreso a nosotros a el Padre Celestial. Entonces, ¿qué es obvio? Cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende al cielo, alguien tiene que continuar esta misión. Misión, una palabra sumamente importante para nosotros. Parece mentira hoy en día pensar que hay iglesias que no están pensando en las misiones mundiales. Y de hecho, muchos creyentes en el mundo hasta se atreven a decir, pero esa no es mi responsabilidad. De hecho, es completamente contrario a lo que vemos en la palabra de Dios. El Señor Jesús descendió y ahora el Señor Jesucristo envía a aquellos que se dicen ser sus discípulos para alcanzar a un mundo que está en necesidad. Quisiera que habláramos un poco acerca de algo conocido el día de hoy que se llama la ventana 1040. La ventana 1040 es un término acuñado por el misionero cristiano Louis Bush en 1990 y se refiere a las regiones del hemisferio oriental situado entre 10 y 40 grados al norte del Ecuador. Es un área con muy poca presencia cristiana. Esta ventana tiene, como pueden ver, está situada al norte de África, casi toda Asia occidental, Asia central, Asia meridional, Asia oriental, y gran parte del sureste de Asia. Aproximadamente 2/3 de la población mundial viven en esta ventana 1040 y está poblada por personas que no son ni siquiera afines al cristianismo. Predominantemente son musulmanes, hindúes, budistas, animistas, judíos y ateos, entre otros. Y generalmente los gobiernos que están relacionados con la ventana 1040 están formal o informalmente opuestos a la obra cristiana de cualquier tipo dentro de sus fronteras. Imaginemos lo siguiente: 2/3, 2 de cada 3 personas en el mundo viven en este lugar y hay relativamente poca presencia cristiana. Hay un gran problema. Si esto es un reflejo
del corazón, si el Evangelio es un reflejo del corazón de Dios, entonces Dios está esperando que los que conocemos de la luz del Evangelio llevemos este mensaje a aquellos que no le conocen. ¿Dónde comenzó esto? Realmente esto comenzó desde el momento en que el Señor Jesucristo viene, pero particularmente el movimiento misionero lo podemos encontrar en el nacimiento en Hechos capítulo 13. La iglesia de Antioquía tenía un compromiso por alcanzar a aquellos que estaban lejos del Evangelio. Y después de orar y ayunar, el Espíritu Santo decidió enviar a dos personas, Bernabé y Saulo, que eventualmente le llamamos Pablo. Pablo, que originalmente era de Tarso, quien había sido un hombre muy religioso, y extraordinariamente conocedor de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Sin embargo, él nos demuestra que una persona religiosa puede estar lejos de Dios. Eventualmente el Señor Jesucristo tiene un encuentro con Pablo y él deja de ser hostil a la iglesia y se convierte en un cristiano. Ahora él quiere llevar este mensaje no solamente a los judíos, que eran sus connacionales, su etnia, su grupo, sino que también quiere llevarlo más allá de las fronteras judías. Y Dios escoge a esta persona llamada Bernabé para que sea su acompañante. Hace 3 viajes misioneros, ya después cambia con otras personas, varios increíbles cristianos y líderes religiosos como Silas, como Timoteo, mismo Lucas, que fueron acompañantes de Pablo en todos sus viajes. Finalmente él toma otro viaje a Roma, donde entrega su vida por el Señor. Por mucho tiempo, entonces, la iglesia está tratando de alcanzar al mundo y responden algunos, como siempre, favorablemente y otros no tan favorablemente. Llegamos siglos después, cuando un hombre inglés de nombre William Carey se da cuenta que Inglaterra y el mundo está haciendo muy poco para alcanzar a un mundo que no le conoce. Y este varón, William Carey, es conocido hoy en día como el padre de las misiones modernas. Hubo un tiempo en el cual quizá la Iglesia Católica, de hecho, la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en traer cierta forma del cristianismo a las Américas. Podríamos argumentar mucho acerca de la manera en que fue traído, más por la fuerza que por convicción. Sin embargo, brinquemos un poco adelante a las misiones mundiales y hagámonos la pregunta entonces como cristianos: ¿cuál es la responsabilidad que tengo yo por alcanzar al mundo? Ahora vayamos por partes. Muchas veces podríamos pensar, pero el mundo, yo no quiero dejar la comodidad de mi casa, mi trabajo, mis cosas, no las quiero dejar. ¿Por qué? Porque no me siento llamado a las misiones. Bueno, qué bueno que dice usted esa parte, porque efectivamente algunas personas van a ser llamadas a las misiones mundiales, pero todo aquel que se dice discípulo del Señor Jesucristo tiene la obligación y responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a aquel que no le conoce. Por lo tanto, el día de hoy estaremos hablando de que hay un mundo en necesidad lleno de gente muriendo sin Cristo, y Dios nos responsabiliza por llevarle las buenas nuevas. ¿A quién? A este mundo que está en gran necesidad. Por eso nosotros el día de hoy estaremos estudiando acerca de que somos enviados a un mundo en necesidad. Ya habiendo leído la parte de Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13, entonces acompáñenme para continuar leyendo esta parte. Primeramente vea lo que dice el versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzando a enviarlos de 2 en 2, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Primera parte que vamos a ver el día de hoy es que este ministerio, el ministerio es mejor acompañado. Jesucristo vino solo, pero no se quedó solo a la hora de comenzar. Empezó a llamar él a discípulos, porque el ministerio se desarrolla mejor si estamos acompañados. En este caso ellos son enviados como apóstoles, ¿verdad? Apóstolon, apóstol, quiere decir enviado. Y si usted ve, dice en el versículo 7, y comenzó a enviarlos de 2 en 2.
Primeramente los envía, apóstol, con una misión, la misión de alcanzar a un mundo que se ha desviado, predicarles el arrepentimiento para que regresen a Cristo, regresen a Dios. Pero también son enviados en compañía. Si usted nota, cuando estamos hablando de que son enviados en compañía, estamos diciendo que, ¿por qué será que Él los envía de dos en dos? Número uno, porque es mejor ir acompañado. Primeramente se siente uno muy solo cuando está. De hecho, ahorita que hemos estado en la situación del coronavirus, ya estamos hartos de muchas ocasiones pasar mucho tiempo solos, aislados, y eso no es bueno. Número dos, también es por protección. Si usted llega a un lugar, pensemos en estos lugares que mencionamos, que son hostiles hacia el cristianismo y que quizá no van a querer escuchar de nosotros. De hecho, ni siquiera tenemos que ir fuera o lejos. En ocasiones nuestros mismos vecinos son hostiles hacia nosotros, y si tratamos de llevarles el mensaje de reconciliación, pudiera ser un poco peligroso. Entonces, es por nuestra propia protección también que vamos a ir de dos en dos. También porque hay ocasiones, regresando al punto de la compañía, es fácil caer en desánimo cuando nos rechazan y nos rechazan y nos rechazan. Y entre dos personas, cuando son rechazados, pueden apoyarse mutuamente y decir, no te preocupes, Dios nos va a ayudar, y quizá en la siguiente allá nos escucharán, ¿verdad? Entonces, en primera es por compañía, apoyo mutuo, ánimo mutuo. En segunda, por protección, porque efectivamente pudiéramos llegar a unos lugares difíciles y es más difícil que varias personas intenten hacer algo en contra de dos que si fuera la persona sola. Pero también es una situación de discipulado. Quiere decir que vamos a tratar de ayudar a las personas, a aquel el que conoce más, va a tratar de ayudar al que apenas va encaminándose en el camino del Señor. Entonces esto habla acerca de ir de dos en dos, porque también es una situación de discipular la persona mayor a la persona menor. No solamente mayor de edad, sino mayor en cuanto a tiempo espiritual. Número 4, quiero decirle que también de dos en dos, sobre todo hoy en día, necesitamos rendirle cuentas a alguien. ¿Está de acuerdo? Vivimos en un mundo que estamos llenos de tentaciones. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir diferente que el resto del mundo. Tenemos esa responsabilidad. Cristo nos salvó para ser diferentes. Y sí, yo sé que a veces nos ven como cosas raras, nos ven como apestados, o nos dicen aleluyos, o nos dicen hermanitos o hermanitos separados, y siempre hay esta connotación de burla. Y a veces esas cosas hacen mella en nuestro corazón, ¿cierto? Y pueden causar desánimo, y en ocasiones a lo mejor hay otras tentaciones que pudiéramos ser presa de. Por eso es importante tener siempre a alguien a nuestro lado, al cual podamos confiarle algún pecado que estemos luchando, o simplemente para que juntos estemos orando y buscar ese cuidado mutuo delante del Señor. Rendir cuentas es algo importante. La palabra de Dios habla de confesar los pecados unos a los otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejor que protegernos, no solamente físicamente, sino esta situación de protección espiritual, de poder cuidarnos mutuamente para continuar en la batalla, porque nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra huestes. Qué interesante que entonces aquí la palabra de Dios dice en el 1, que también en el versículo 7, que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Son enviados en compañía, pero también son enviados con autoridad. ¿Se da cuenta usted de esto? Son enviados con autoridad. La palabra hupotazo, encima de, puesto encima de, quiere decir que el Señor Jesucristo les está dando autoridad para desarrollar este ministerio. Algunas personas podrían pensar, bueno, Antonio, ¿y por qué es que, quién te dio a ti la autoridad para hablar la palabra? Pues obviamente personas han invertido en mí, han invertido su tiempo, han invertido su conocimiento para que yo ahora pueda tener más conocimiento y compartirlo a aquellos que quieren escuchar del Señor. Pero últimamente,
quien me dio a mí la autoridad para hablar estas cosas es el mismo Señor Jesucristo. Si usted quiere, vaya junto conmigo, y si tiene Biblia, solamente unas hojas hacia atrás. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice lo siguiente. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, esto es autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces sí, la iglesia me ha dado esta autoridad. La iglesia de Scofield Memorial, cuando me hizo los exámenes para ser instalado como pastor, los ancianos de esa iglesia, junto con otras personas importantes en mi vida, como mi suegro, estuvieron presentes en ese día cuando yo fui evaluado para ver si cumplía los requisitos bíblicos para ser pastor. Y me fue dada esa autoridad por esta iglesia. Ahora, en la iglesia donde estoy aquí, en Redeemer Community Church, ellos me han instalado también como un pastor a la comunidad hispana. Pero sabe, lo más importante es la autoridad de quien viene. Por lo que leímos tanto aquí, en Marcos capítulo 6, versículo 7, tanto en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, la autoridad ha sido dada por el mismo Señor Jesucristo, y no solamente a los líderes, sino a toda la iglesia. Todos tenemos la autoridad para ir y alcanzar a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Eso es fundamental para nosotros. La autoridad ha sido dada por medio de Dios, del mismo Señor Jesucristo, para que nosotros vayamos y le digamos a la gente, imploremos a la gente que se reconcilien con Dios. Son enviados con autoridad, pero también nosotros hemos sido enviados. No solamente ellos han sido enviados, sino como leíamos ahora en Mateo capítulo 28, también nosotros creemos, hemos sido enviados para enseñar la palabra, para bautizar a las personas, para día con día ayudarles siendo discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, el ministerio tiene que ser desarrollado porque es mucha la carga. El mismo Señor Jesucristo nos recuerda, la mies es mucha, el campo, ¿verdad? El campo de la labor es mucho. ¿Pero qué? Rogad al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Es muy difícil esto, pero ¿sabe? Si lo hacemos entre todos, entonces lo podremos lograr. Alcanzar al mundo se siente increíblemente difícil, pero lo importante es alcanzar al mundo una persona a la vez. Y en eso, cada uno de nosotros tiene que cumplir esa responsabilidad. Somos enviados a un mundo en necesidad y nos envía acompañados. Usted me necesita y yo lo necesito a usted, para que alcancemos juntos a un mundo que aún está perdido. Pero sabe, también el ministerio será apoyado por la iglesia. Aquí sí particularmente quiero hablar acerca de aquellos que tienen este llamado para servir de tiempo completo. ¿Y qué es lo que ven ustedes aquí en este lugar, en el versículo 8? Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¡Wow! ¿Quién se supone entonces, si ellos son enviados, ellos sintieron el llamado de Dios, obedecieron al llamado de Dios, quién es el que va a protegerles, quién es el que va a cuidarles, quién es el que va a proveer por sus necesidades? La respuesta inmediata es claro, Dios. Dios va a cubrir todas esas bases. ¿Pero a través de quién? No mágicamente, hermanos, van a aparecer bolsas de dinero o bolsas de pan enfrente de nosotros, los que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo. No. Vea lo que sigue. Continúa diciendo en el versículo 10. Y les dijo, donde quiera que entréis a una casa, posad ahí hasta que salgas de ese lugar. Bien, entonces, moviéndonos al siglo XXI, al día de hoy, y aún durante los últimos 21 siglos,
¿Quién es el que va a ser utilizado por Dios para proveer por aquellos que se dedican al ministerio? Efectivamente, la iglesia del Señor. Aquellos hermanos que son generosos porque se dan cuenta que estas personas dejaron todo. ¿Qué dejaron? Alforja, pan, dinero, todo lo dejaron con tal de seguir al Señor. Y ahora la implicación es que entonces la iglesia es la que debe proveer por las necesidades de aquellos que se dedican al ministerio. Les dice que no lleven bolsa, la alforja, ¿verdad? Una alforja en donde posiblemente iban a llevar algunas cosas, quizá para protección. Había muchos ladrones en el camino, especialmente el camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Se conoce es conocido en ese tiempo como un lugar muy peligroso, donde había muchos forajidos, muchos rateros. Pero también el camino que ascendía de Jerusalén a Damasco. Era un camino sumamente peligroso, plagado de forajidos, plagado de rateros, asesinos. No lleven bolsa. No lleven nada que puedan poner ahí. La siguiente parte les dice no solamente que no lleven bolsa, sino también que no lleven pan. Porque podrían pensar, bueno, en la bolsa puedo poner pan para comer después. Pero claramente les dice, tampoco lleven pan, lo podrían llevar debajo del brazo o en algún lugar. Y dice, no lleven bolsa, no lleven pan. ¿De qué van a vivir? Miren, yo tengo el privilegio de haberme casado con una misionera. Una joven que desde a muy tierna edad, a los 8 años de edad, ella dice que estaba allá en Montana, en un lugar a los 8 años, y estaba en un retiro espiritual. Un retiro con varios niños, un campamento. Y entonces, siempre aquellos que han tenido la dicha de ir a los campamentos, casi el último día, se prende una fogata. Y entonces uno escribe ahí algo que le quiere entregar al Señor, ¿verdad? Ella escribió algo, no sé, y entonces tenía que echarlo al fuego. Dice que cuando llegó entonces cerca de ese fuego, pensó en todos sus amiguitos en México, porque ella nació en México, mi esposa Becky, nació en México, habla perfecto español, de padres americanos y canadiense. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se acercó ella completamente al fuego, sintió, ¿qué pasaría con todos esos de sus amiguitos? Que sin conocer a Cristo pasarían la eternidad en el infierno. Y ella ese día, a los 8 años, decidió entregar su vida al servicio del Señor. Claro, como todo, ¿verdad? Después pasaron todas esas cosas donde uno quiere ser artista de cine, cantante, reportero. Pero Dios recordó esa promesa que ella hizo a los 8 años y entregó su vida para el servicio en las misiones. A los 21 años, después de graduarse, empezó el proceso para ir con una misión, una organización, y llegó a México en 1991, en donde estuvo hasta que nosotros nos casamos, ministrando por 7 años en la música, con los niños, con jovencitas, y alcanzando a aquellos que no conocen al Señor para ayudarles a conocerle mejor. ¿De quién lo aprendió ella? De mis suegros, que años atrás, respondiendo a una situación, especialmente mi suegra, ella dice que en el tiempo en que ella estaba en la escuela fue cuando unos hermanos, Judarian y Nate Saint, ustedes recordarán una película llamada Punta de Lanza. Particularmente el libro se llama A las puertas esplendorosas. Es la vida de varios misioneros jóvenes, muy jóvenes, que cuando llegaron al Ecuador fueron asesinados por una tribu. Y en ese tiempo hubo un llamado. Ellos entregaron su vida por Cristo. ¿Quiénes son los siguientes? ¿Quiénes son aquellos que van a hacer la obra que ahora ellos 5 ya no pudieron continuar? Y mi suegra en ese tiempo respondió. Mi suegro ya había respondido un año antes que él quería entregar su vida e ir a México a hablarle a personas, porque él había escuchado que en México había gente muy religiosa, pero había muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Entonces él escogió ser misionero llevando la palabra de Dios a México. Y cuando vio a mi suegra dijo, pues mejor vámonos juntos.
porque es mejor, como decíamos, es mejor ir juntos que separados o juntos que ir solo. Bueno, en varias ocasiones mi suegro me ha dicho que en ese tiempo era muy difícil ser misionero. No había tanto apoyo y aparte, todo el mundo estaba pasando por problemas económicos como hoy en día. En cierta ocasión dice mi suegro que estaba orando porque les hacían falta $10 para poder completar los gastos de ese mes. Y algo sorprendente sucedió. Él estaba orando y dijo: Señor, ¿tú sabes cuánto necesitamos esos $10? Estoy hablando de principios de los 70s. Y estaba él orando. ¿Y qué sucede? Cuando fue al correo y regresa, abre él su correo y había una hermana que un mes atrás había enviado $10 para la familia Barón. ¿Por qué será entonces que Dios le dice a los misioneros o a estas personas: ve, pero no lleves pan? Porque Dios es el que va a sustentar a las personas. Y no solamente ha sido con mi suegro, ha sido con mi amigo Rod Fry, ha sido con nosotros mismos, mi esposa y yo, que en muchas ocasiones decíamos: Señor, ¿de dónde vas a traer esto? Y eso me lleva al siguiente punto. Sin dinero. En el año 2005, después de haber recibido mi entrenamiento en Moody, en Instituto Bíblico Moody, y luego en Dallas, Dios puso en nuestro corazón regresar a México. Y era muy claro que teníamos que regresar a México para continuar la obra allá en la ciudad. Yo no sé qué pasó. El caso es que ya empacamos todas las cosas, vendimos muchas de las cosas y llevábamos los 2 vehículos retacados. Y cuando llegamos a la frontera me di cuenta que no teníamos dinero para poder regresar a la Ciudad de México. ¿Qué vamos a hacer? Y yo me angustié. Fui al banco y teníamos únicamente $47. Empecé a hacer cuentas y para gasolina, casetas al entrar a la Ciudad de México y comida necesitábamos mínimo $750. Cuando empezamos a orar y dijimos: Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy en la frontera. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir: Antonio, qué irresponsable eres. ¿Cómo te atreves a llevarte a tu esposa, a tu hija? Solamente teníamos en ese tiempo a Jessie. ¿Cómo te atreves a llevarte a tu hijo, a tu hija y a tu esposa de esa manera? Eres un irresponsable. Llámenle irresponsabilidad. Pero llegamos a la frontera y en un momento le dije a Becky: vamos otra vez, vamos a comer. Regresemos al banco y a ver qué ha hecho Dios. Hermanos, yo les digo la verdad, ni siquiera regresé, ni siquiera quise ir yo. Le dije a Becky: ten la tarjeta, yo me quedo aquí con la niña. Jessie tenía 1 año y medio. Y de repente veo que se tarda Becky 5 minutos y regresa. Y la veo por el retrovisor que viene llorando del banco. Y dije: oh Señor, qué mal estamos. ¿Cómo le vamos a hacer para regresar? Y llega y me dice y me muestra un papel. Alguien había depositado $750 solamente 15 minutos atrás. Mis hermanos, yo sé que para ustedes es muy difícil creer esto, pero si el Señor envió a los discípulos sin dinero, es porque Dios va a utilizar a la iglesia y la generosidad de la iglesia para que su camino, para que su palabra, su mensaje sea llevado a aquel mundo que está en necesidad. Entonces, ¿por qué nos envía sin bolsa, nos envía sin pan, nos envía sin dinero? Porque no quiere que tengamos otras dependencias. Él quiere que completamente confiemos únicamente en Él. Y así lo hizo con los apóstoles. Pero también hay algo difícil que quiero decirles. Hasta este momento hemos sido ya parte, mi esposa y yo. Ella independientemente fue en Tlalpan. Luego juntos estuvimos en Tlalpan, en Iztapalapa, en Chicago, en Dallas en 2 iglesias. Regresamos a México y fuimos parte de 2 iglesias. Ahora estamos en Katy, en Texas. Y me encantaría decirles que este es el lugar donde yo me voy a quedar para siempre. Pero yo pensé que también en México me iba a quedar para siempre.
Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Les dijo, donde quiera que estéis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. El ministerio no es permanente. El ministerio va a ser temporal. Hermanos que han estado escuchándonos de otras iglesias donde he estado antes, mi deseo hubiera sido quedarme donde usted está. Pero Dios siempre tiene otros planes para nosotros. Y nosotros no nos obedecemos a nosotros mismos, obedecemos al Señor. Mis mismos suegros, Dan Wisher, que para mí es un padre espiritual, ha tenido que dejar muchas iglesias. Pablo mismo nos enseña por lo menos 3 cosas. Pablo el apóstol, que va a conocer a mucha gente en muchos lugares. Número 2, que va a escribir muchas cartas, así como hoy en día quizás son mensajes e emails. Pero también va a tener que despedirse en muchas ocasiones. Mi deseo es que aquí estemos juntos ministrando en Redeemer por muchos años más. Pero recordemos esto, que el Señor nos dice que vamos a estar en este lugar solamente temporalmente. No sabemos cuánto tiempo, pero hay que aprovecharlo. Estemos juntos y alcancemos a un mundo que todavía necesita del Señor Jesucristo. Aunque es sin plazo fijo, porque esto es temporal, aprovechemos el tiempo mientras estamos juntos. El ministerio es mejor acompañado cuando estamos alcanzando a un mundo en necesidad. Pero el ministerio debe ser apoyado por la iglesia generosamente. Quiero invitarnos a que reflexionemos en ese punto, que seamos realmente generosos a la hora de apoyar. Y no estoy diciendo porque yo dependa de la iglesia. Créame, yo dependo de Dios. Él es el que suple mis necesidades. Pero gracias por ser responsables, gracias por ser generosos y obedientes al llamado de nuestro Señor. Ministerio es mejor acompañado. El ministerio debe ser apoyado por la iglesia, especialmente los que nos dedicamos de tiempo completo. Pero el ministerio de todos nosotros es a predicar el arrepentimiento. El ministerio es predicar el arrepentimiento. Vea por favor del versículo 10 al 12 lo que dice. Y donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgas de ese lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ella y sacudid el polvo de debajo de sus pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Qué terribles palabras! ¡Qué difícil! Porque esto entonces es exactamente lo que pasa en los primeros versículos de este capítulo, en donde Jesucristo llegó a Nazaret, lo rechazaron y él salió de ese lugar. ¿Qué podemos asumir? Que personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, de arrepentirse de sus pecados, pero que no lo hicieron, van a tener un juicio más severo que las mismas personas de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué? Porque Sodoma y Gomorra, ellos no tuvieron el privilegio de que se les predicara el arrepentimiento. De hecho, eran tan malos, eran tan perversos, que Dios los vio como ya no hay necesidad de predicarles, porque ya sabemos a la conclusión que van a llegar. Pero nosotros, se nos ha sido dado ese privilegio de responder al evangelio de arrepentimiento. Yo le puedo decir que por algún tiempo estuve rechazando este mensaje, y no es común, no es fuera de lo común, no es fuera de lo común el rechazar al inicio. A ninguno de nosotros nos gusta ser identificado como pecador, como separado de Dios, como que algo nos falta. De hecho, se requiere humildad para reconocer que no somos perfectos. Ya sabemos, Dios sabe que no somos perfectos, Él nos creó. Pero qué difícil es reconocerlo, ¿cierto? Pero déjeme decirle, usted sabe, si usted no tiene una relación personal con Cristo y aún no lo ha aceptado como único Salvador, usted sabe que no es perfecto. Entonces reconózcalo delante de Dios y dígale: Dios, yo sé que soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo, pero reconozco que Cristo murió en mi lugar por mis pecados. Entonces, este llamado es arrepentimiento, es vas en una dirección, reconoces que esa dirección es el camino opuesto, el camino incorrecto, y entonces das la vuelta y te diriges al camino adecuado.
En este caso, si yo me doy cuenta, estoy yendo en esta dirección que es contraria a la cruz, ¿qué debo hacer? Debo voltear e ir camino de la cruz, siguiendo a Cristo, porque esa es la voluntad del Padre. Eso es arrepentimiento, cambiar de mente y cambiar de dirección. Dios está esperando que cambiemos, pero Él también está listo para ayudarnos a cambiar. No nos va a dejar solos. ¿No es eso fabuloso? Dios todavía tiene esperanza en nosotros. Si rechazan, van a tener un juicio, y un juicio muy severo. ¿Qué le parece? El juicio de esas personas que rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo va a ser aún peor que el juicio a las personas de Sodoma y Gomorra. Pero entonces, ¿qué podemos asumir? Que si reciben este mensaje, van a tener la bendición. ¿Qué bendición? Vida eterna. ¿Qué bendición? Dios como su Padre. ¿Qué bendición? Cristo como su Maestro. ¡Qué bendición! La compañía de muchos que también se han arrepentido y están siguiendo al Señor, aun si otros nos rechazan. Aparte de este ministerio es para sanidad. No solamente es de arrepentimiento, es un ministerio también de sanidad. Vea por favor lo que dice al final. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 12, que se predicaban para que los hombres se arrepintiesen. Ahora, no está diciendo solamente los hombres, está diciendo, y no se preocupa por las mujeres, o está diciendo las mujeres son perfectas y los hombres son los únicos que se tienen que arrepentir. No. Cuando habla aquí del antropón, el antropos, está hablando de una manera general. La raza humana, los seres humanos deben arrepentirse. Y ese es el primer mensaje, el mensaje de arrepentimiento. Pero el segundo es un mensaje de sanidad. ¿Sanidad por qué? Vea por favor, y echaban fuera muchos demonios. Sí, la iglesia del Señor, nosotros creemos que existen demonios hoy en día. Hay personas que seguramente tienen una afección mental. Y para ello posiblemente lo que necesitan es un terapeuta, necesitan un psiquiatra, un psicólogo, alguien que les ayude a salir, o simplemente una persona, un consejero cristiano, que los escuche y los encamine por el camino adecuado. A lo mejor si esa persona tiene un desbalance químico, lo que necesita es el medicamento adecuado, y le sugerimos que usted busque ese tipo de ayuda si ya ha agotado los demás recursos. Pero me pregunto si algunas personas que el día de hoy están tomando medicamento, en realidad lo que necesitan es que el Señor Jesucristo venga, entre en sus vidas y demonios sean echados de sus vidas. Usted no sabe todas las cosas que hoy en día estamos dejando abiertas, las puertas abiertas, al dejar entrar drogas a nuestra vida, al dejar entrar pornografía a nuestra vida. Y todos estos demonios que pueden estar controlando las vidas de las personas pueden ser expulsados por el poder del Evangelio. Yo lo creo y me parece que usted también lo cree. El poder de Cristo y la autoridad de Cristo, si ve desde el versículo 7, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Cuáles son esos espíritus inmundos? Espíritus no limpios son estos demonios. Y entonces los apóstoles tenían la potestad de echar demonios. Yo podría decirle algunos encuentros que he tenido con personas que tienen opresión demoníaca. Y no es algo que yo quiero encontrar todos los días. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Dios nos ha dado la autoridad, aún en esos momentos, de pedirle a Dios que nos ayude. Y Dios en su amor y en su bondad expulsa a esos demonios porque Él los creó. Él tiene poder sobre ellos. No los creó siendo demonios, los creó como ángeles. Cayeron, pero por eso Dios tiene el poder, la potestad de echarlos fuera, y nos da a nosotros también como iglesia esa potestad. Pero déjeme decirle, cuando usted encuentre un demonio, más le vale ir perfectamente orado, habiendo también hecho una examinación de su vida, un examen, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Más nos vale haber pasado por una autoexaminación, porque hay ocasiones en que los demonios empiezan a decirle a usted, ¿por qué vienes tú y me dices esto si tú tienes todos estos problemas de pecado? Tengamos cuidado. Son poderes
que muchas veces no podemos entender. En una ocasión vinieron los discípulos y le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? El Señor Jesucristo les dijo: es que este tipo de demonio no sale más que con ayuno y oración. ¿Sabe? Después de leer esa palabra, yo me quedo pensando que si usted sabe que va a encontrarse con alguna persona que tiene un problema de demonio, más le vale orar y ayunar, estar preparado para ese tipo de encuentros. Y si no se siente preparado, entonces busque a otra persona que le ayude, porque hermanos, eso es algo muy delicado. Al mismo tiempo, recordemos lo siguiente: tenemos la autoridad dada por el Señor Jesucristo, así que vayamos sin temor, pero vayamos con cautela. Entonces, ¿qué tipo de sanidad es? Sanidad espiritual. Al dejar libre a una persona de esos demonios, el Señor nos está ayudando a poder ayudar a esta persona a estar bien en una sanidad espiritual. También sanidad física. Vea lo que está hablando aquí. Dice: y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Increíble que es exactamente lo que nos dice entonces al final de la palabra en Santiago, cuando nos recuerda lo siguiente, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Está diciendo Santiago, un líder en la iglesia. Santiago capítulo 4, Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. A lo mejor ahorita por el coronavirus muchos están acongojados, deben orar. Pero si ya están alegres porque ya pronto vamos a salir, adelante, cante alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El aceite era un recordatorio de la presencia del Espíritu Santo en las vidas de las personas. El aceite nos recordaba al Espíritu Santo en los aceites que estaban aún dentro del templo, que al ser quemados era como subían las oraciones delante del Señor. Y entonces este aceite que nos recuerda de la presencia del Espíritu Santo se pone entonces en la frente de la persona como un recordatorio de que quien va a sanar no es el aceite, tampoco es el poder de la persona que está ahí enfrente, sino es el poder de Dios. Pero ese aceite es puesto encima para recordarnos de la presencia sanadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué hacían entonces aquí los apóstoles? Ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Eran sanados, los sanaban. Entonces, el ministerio es para sanidad, sanidad espiritual. Podríamos también llegar al punto de sanidad emocional, porque cuando una persona está bien físicamente y está bien espiritualmente, entonces se va a sentir bien emocionalmente, ¿cierto? Espiritual, física y emocionalmente. ¿No es eso extraordinario? Dios tiene el deseo de sanarnos íntegramente, no solamente una parte de nosotros, sino todo completamente. ¿Está usted enfermo? Acuda a un líder, acuda a una persona que ore por usted y veamos qué es lo que Dios hace. Dios todavía sana. Y quizá ya no lo vemos en las grandes cantidades que lo veíamos en tiempo del Señor Jesucristo, porque en tiempo del Señor Jesucristo tenía su objetivo: hablar a las personas de que Jesús era quien decía ser. Pero aún hoy en día nos ha dado esa capacidad de orar unos por otros. ¿Y qué pasa? Dios sana. Durante las semanas pasadas estábamos orando por varios hermanos que han estado muy enfermos. Y Dios ha restaurado de cáncer a personas como Telvis. Gracias a Dios. Ha levantado de la cama a mi suegra que tenía embolias pulmonares en ambos pulmones. El mismo doctor nos dijo, pensábamos que la íbamos a perder, pero oramos y Dios respondió. Yo me pregunto, estamos orando ahorita por un hermano allá en México, Juan Martínez, y tenemos buenos resultados, estamos escuchando buenas noticias. Sigamos orando y seguiremos orando por todas las personas que estamos escuchando, porque creemos que Dios puede sanar. ¿Cuáles son entonces las aplicaciones de este día
para nosotros. Somos enviados a un mundo en necesidad espiritual, en necesidad física, en necesidad emocional. ¿Qué debemos hacer? Mire, sirva al Señor. Busque un lugar dentro de la iglesia en donde usted va a servir. Conozca cuáles son sus dones espirituales y haga algo al respecto. Si Dios le está llamando a servir de tiempo completo, entonces hablando primeramente al primer sector. Cualquier persona de la iglesia que tiene la necesidad, que tiene el deseo de servir en alguna capacidad, busque dónde servir en la iglesia. Nosotros ya, gracias a Dios, la semana que viene vamos a abrir las puertas a las 10:30 de la mañana y nos volveremos a reunir con varias cosas que ustedes varios requisitos que vamos a poner o lista de situaciones que les estaremos informando durante la semana. Pero para mí es un motivo de gozo volver a reunirnos. Sin embargo, busque dónde servir. Pero ahora quiero hablar al siguiente sector. Si Dios le está llamando a usted para servirle de tiempo completo, responda confiando en la provisión de Dios. Seguramente usted escuchó acerca de las necesidades económicas de mi suegro, de nosotros y de otros misioneros. Dios va a suplir las necesidades de usted. Esta semana escuchaba de Jules y Andy, queridísimos amigos nuestros, considero discípulos de alguna manera. Tenían una necesidad de pagar su recibo final, se graduaron ya de Rio Grande Bible Institute y debían más de $3,000. Y hermanos, en menos de 2 horas, Dios proveyó de manera que ellos debían ya solamente de $3,040. Dios nos promete que Él es el que se va a encargar. Si Dios le está llamando a usted para servirle de tiempo completo, confíe en Dios, no en sus recursos. Él es realmente confiable. Número 2, ofrende generosamente. Sí, claro, van a decir algunos, pues claro, a Toño le interesa que la gente ofrende. Vuelvo a decirle, mi hermano, eso es más porque Dios, al ver la generosidad de usted, entonces Él también va a ser generoso con usted. Mi Dios no se queda nada. Él siempre es generoso con nosotros y desea que desarrollemos nosotros un espíritu de generosidad. Y le invito a usted a que así lo haga. Antes de eso, ofrende generosamente. Con sus ofrendas apoyamos a misioneros en todo el mundo. En nuestra iglesia tenemos por lo menos 12 unidades de misioneros que apoyamos a través de nuestras iglesias y otros que queremos incorporar. Así que cuando ustedes ofrendan a la iglesia, no solamente están ofrendando para las necesidades de la iglesia aquí, sino están ofrendando para las misiones mundiales, para alcanzar a gente que usted y yo nunca vamos a ver, pero que podemos tener la oportunidad de llevarles a los pies del Señor. Por cierto, no tiene usted que ir ya al mundo. El mundo ha venido a nosotros aquí en Estados Unidos. Alrededor de nosotros hay africanos, hay hindúes, hay etíopes, etíopes son de África, lo entiendo, pero hay diferentes tipos de africanos alrededor de nosotros. Hay nepalíes, hay filipinos, mexicanos, americanos. A todos ellos podemos alcanzar aquí en Katy, Texas. ¿Qué tal en donde está usted? ¿Qué personas, sus vecinos? Piense en eso, porque es el siguiente punto. Dios ya nos ha enviado y es momento de predicar a otros. Hágase el propósito de hablarle a 2 personas esta semana para que puedan arrepentirse y gozar de esa sanidad espiritual. Entonces, regresando una vez más, Dios nos ha enviado a un mundo en necesidad. Nos ha enviado acompañado de otros creyentes. Envía a aquellos que han dedicado su vida al servicio de tiempo completo y a la iglesia nos corresponde apoyarles también. Pero este ministerio que todos tenemos es para predicar arrepentimiento y para traer sanidad en todos los sentidos a personas que lo necesitan. Por lo tanto, debemos buscar en dónde servir. Y si usted está siendo llamado a tiempo completo, responda confiando en Dios. Ofrendemos generosamente, desarrollemos
un espíritu de generosidad. Y ya que Dios nos ha enviado, entonces esta semana oremos para que Dios nos ayude con 2 personas. Hablarle a 2 personas para que busquen el arrepentimiento del Señor. Y entonces también puedan gozar de sanidad espiritual. Mis hermanos, oremos por el mundo. Vayamos al mundo. Que Dios nos bendiga. Padre, este día te damos gracias por la vida que tú nos das. Tú has sido sumamente generoso con nosotros. Nos has reconciliado con tu Hijo. Nos has dado vida eterna. Y día con día prometes que nos vas a suplir nuestras necesidades. Por aquel hermano y hermana que está teniendo problemas económicos, prospérale, ayúdale. Aquel hermano o hermana que está pasando por problemas emocionales, por la distancia o por todo lo que estamos viviendo, ayúdales. Como iglesia, ayúdanos a hacer tus manos, alcanzando a aquellos que están en necesidad. Oh Señor, gracias por este tiempo que tú nos das de reflexionar en tu palabra. Y te adoramos porque la siguiente semana ya estaremos una vez más reunidos en tu nombre. Permite que las cosas se lleven a cabo para que estemos listos para reunirnos aquí. Y por el momento, Señor, ayúdanos a seguir día con día a Cristo y ayudar a otros a hacer lo mismo. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Hermanos, sigamos a Jesús con gozo y ayudemos a otros a hacer lo mismo. Dios les bendiga.